Muy buenas noches y bienvenidos a Distrito TV, miércoles 12 de octubre de 2022. Día grande para nuestra patria, Día de la Hispanidad, fiesta nacional de España, fiesta de todos los pueblos, amigos y hermanos que se sienten españoles, que se sienten hijos y deudores de la madre patria. Hemos querido empezar con esta gran bandera de España que tengo detrás de mí, Plus Ultra, esta bandera que tanto les molesta, sobre todo a la izquierda y a la extrema izquierda, a los enemigos de España, pero que nos enorgullece a todos los españoles de bien. Un programa, un especial, hoy un día un tanto peculiar en el que vamos a dejar un poquito de lado la actualidad política, el barro diario, de las declaraciones del politiqueo y de todo lo que nos inunda en la actualidad, y nos vamos a centrar precisamente en esa fiesta grande de nuestra patria. Y lo vamos a hacer en Distrito TV y lo vamos a hacer con los mejores invitados, con historiadores de primerísimo nivel y politólogos de prestigio, y con el presidente de nuestra cadena también, con Jesús Ángel Rojo. Jesús Ángel, muy buenas noches. Pues buenas noches, Eurico. La verdad que hoy es un día que tenemos que felicitar a todos los hispanos de buen corazón y a todos los españoles, lógicamente, porque hoy celebramos pues, el nacimiento de esa gran civilización que está sobre el planeta Tierra, la civilización más grande, que es la civilización hispánica. Hoy celebramos que 600 millones de personas pues, no solo comparten un idioma, comparten sangre, comparten cultura, y es el hecho más importante de la historia universal después del nacimiento de Jesucristo. Por eso hoy es un día motivo de orgullo y sobre todo motivo de celebración entre los españoles del hemisferio norte y los españoles del hemisferio sur, como decía la Constitución de Cádiz de 1812. Sí, señor, la conocida como la PEPA, la primera constitución liberal, de la que muchos nos consideramos todavía deudores. Enseguida les presento a nuestros invitados de lujo, a nuestros invitados de esta mesa de excepción, de esta mesa de gala, de esta gran fiesta, de este Día de la Hispanidad. Antes, recordarles que ya saben que pueden vernos en nuestras dos frecuencias de televisión, pero también desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con dos direcciones, www.eldistrito.es y www.distritotv.es. En cualquier caso, también nos encontrarán en nuestros dos canales de YouTube, también en patreon.com/Distrito TV y en Dailymotion/Distrito TV. Estamos además en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través de WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669-728-673. Si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la información de nuestra cadena. También pueden descargarse distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros, para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden utilizar también un Fire TV Stick que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi, y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos, donde tenemos un público muy fiel y creciente cada semana, cada mes, a través de la plataforma Roku. Y sin más dilación, paso a presentarles a los invitados de esta mesa y después también saludaremos a nuestro primer invitado telemático de esta noche. Presentamos a don Pablo Victoria, historiador, ex senador, hispanista. Don Pablo, muy buenas noches y bienvenido. Gracias, muy amable, encantado de estar aquí otra vez. Les presentamos también a don Álvaro Durántez Prado, doctor en Ciencias Políticas. Don Álvaro, buenas noches y bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y les presentamos a José Ignacio Ruiz, catedrático de Historia de la Universidad de Alcalá de Henares. Don José Ignacio, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Gracias un placer también por estar aquí con acompañarnos. vosotros. Saludamos ya telemáticamente a nuestro primer invitado de esta noche vía Skype. Es Luis Gorrochategui, es historiador, hispanista, y tiene un libro además tremendamente esclarecedor y altamente recomendable para quien no lo haya leído todavía, La Contraarmada, y al que yo quiero hacer una pregunta que es absolutamente medular. Don Luis Gorrochategui, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. Don Luis, no puedo empezar preguntándole otra cosa, en primer término, que no sea por qué esa persistente y constante manipulación de la historia de España, alentada no tanto o no solamente por nuestros enemigos exteriores, sobre todo el imperio, en
fin, un imperio que nunca fue comparable al nuestro anglosajón, sino también pues, por lo que ahora llaman los finos o los expertos en este tipo de cosas, por el fuego amigo, por los enemigos de España que los tenemos imbricados en el propio corazón de nuestro sistema, básicamente la izquierda y la extrema izquierda. ¿Por qué la manipulación de la historia de España, don Luis? Pues buenas noches a todos y a mis amigos con los que comparto este programa. Bueno, en realidad esto es política. Esto es un artilugio político de primer nivel. La llamada leyenda negra no es más que un arma de guerra de alcance planetario que tiene como elemento fundamental no solo ya a estas alturas la influencia que puedan ejercer potencias externas a la hispanidad, sino que esta arma de guerra es un arma de tipo psicológico que se ha infiltrado, se ha inoculado, ha llegado hasta el tuétano de nuestros huesos como hispanos. En este momento es como un virus, el virus viene desde el exterior. Sí, pero una vez que inhalamos el virus, pues nos cogemos una gripe y esa gripe ya se produce en nuestro interior. Nosotros tenemos ahora una monumental gripe interna que sí tiene un origen exterior que nos llevaría mucho tiempo analizar, pero ahora precisamente la esencia, la clave de esta arma consiste en la propia malfunción interna de nuestro sistema inmunológico. Es casi como debemos de entender lo que es la leyenda negra. La leyenda negra, en este caso, que produce pues estas cosas de las que hablabais en todos los niveles, es absolutamente transversal. No es nada más que el resultado, por un lado, de la propaganda de guerra mantenida durante muchos siglos por muchas potencias, ya que España por muchos siglos fue la primera potencia territorial en casi todo el tiempo, prácticamente casi todo el tiempo que duró el Imperio Español. Su extensión fue superior a la del resto de potencias generadoras de la leyenda negra, y sabemos lo que ya sabemos y es evidente: primera divisa mundial, una expansión absolutamente incompatible y totalmente distinta a las expansiones posteriores del colonialismo del norte de Europa. Esto genera una realidad tan intensa, tan trascendente, esto genera una efigie tan grandiosa que la única manera de combatirla es generar esta leyenda negra, que es el mayor artilugio propagandístico de la historia de la humanidad. Demasiada sombra haría la hispanidad al resto de las potencias, al resto de los modelos expansivos, que no es posible, vivirían oscuras, tendrían que estar con velas por la sombra que proyectaría la hispanidad. Y así, durante siglos se forjó esta propaganda que ha ido increciendo, puesto que la realidad hispánica, por muchos inconvenientes, trabas y obstáculos que haya tenido, aunque se haya roto en multitud de pequeñas unidades políticas artificiales que ahora han generado identidades que ya existían en la época imperial, porque los chilenos eran chilenos, los argentinos eran argentinos, pero formaban parte de una unidad mucho más grande. Esta rotura de esta unidad hispana es imprescindible, y para ello es totalmente necesario este fascinante artilugio de guerra, que es más poderoso que cualquier armada que jamás haya existido. No debemos sino ver este asunto del que estamos hablando como lo que es, como el resultado de la historia de España, la evolución histórica de España y su imperio, la evolución histórica de las otras expansiones territoriales que fueron absolutamente distintas, basadas en la sustitución de los pueblos que había por los nuevos pueblos. La nuestra se basó en la integración. Es tan brillante que la única manera de conseguir no achicharrarse es generar esta leyenda negra, y esta leyenda negra tiene como
eje fundamental la introyección en el alma de los pueblos hispanos, en cada uno de sus individuos. Esa es la esencia del arma. Por lo tanto, debemos de visualizarla como lo que es, sin alarmarnos más de lo que sea necesario hacerlo. Don Luis Gorrochategui, le pregunta el presidente de esta casa, Jesús Ángel Rojo. Buenas noches, don Luis, ¿cómo está usted? Un placer tenerle Buenas aquí. Buenas noches, un placer. Es un honor tener un historiador como usted después de habernos abierto los ojos con ese libro impresionante de la Contraarmada. Don Luis, ¿por qué todos los españoles y todos los hispanos tenemos que celebrar hoy el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, más que nunca, en su opinión? Gracias por la pregunta, don Ángel. Debemos de celebrarlo porque es el día de nuestra patria, porque es el día en que se celebra nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Debemos de celebrarlo porque es nuestro día. Y además es el día de todos, de todos. Da igual lo que pensemos acerca de esto, porque la introyección de elementos calumniosos que llevan al rechazo de esta fiesta o de la pertenencia a España no repercute en la esencia hispana de todos los que la rechazan. En ese sentido, debemos de celebrarlo. Es una realidad gloriosa. Ahora mismo, cientos de millones de personas están viviendo dentro de esta cultura o civilización hispana, prescindiendo de las capas conscientes que hayan sido ruidosamente manipuladas y que les lleven a rechazar su propia identidad. Aún así, en los estamentos profundos de nuestra psicología y de nuestro alma, de nuestro espíritu, somos hispanos. Debemos de celebrarlo porque además es una esperanza para el futuro. No se puede mantener mucho tiempo el engaño, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. La propaganda no resiste a la historia. Es demasiado flagrante la calumnia, es tan flagrante que es absolutamente estrambótica y en ese sentido caerá esa calumnia y entonces recuperaremos el orgullo de ser hispanos, lo que nos favorecerá en todos los sentidos muchísimo. Debemos de celebrarlo, don Ángel, porque es nuestro día, el día que celebramos el modelo hispano de expandirse como una promesa para toda la humanidad en un futuro de convivencia y de bienestar universal, como se produjo en el Imperio Español durante tantos siglos. Así es, no se puede engañar a todos durante todo el tiempo. Don Luis Gorrochategui, ha sido un auténtico honor el tenerlo una vez más en esta casa. Historiador, cuídese y feliz Día de la Hispanidad, lo que queda de él, don Luis. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo fortísimo para todos y a disfrutar de nuestro día. Pensemos lo que pensemos porque nuestro corazón es hispano. Muchas gracias. Así es, nuestro corazón es España. Antes de abrir juego y ya dar la palabra a nuestros invitados de esta noche, vamos a escuchar muy rápidamente primero una declaración total, como decimos en lenguaje televisivo, de la ministra de Defensa, nos guste o no es la ministra de Defensa del Gobierno de España, que le vamos a hacer, doña Margarita Robles, sobre este Día de la Hispanidad. Escuchamos a Margarita Robles. Un año más llega nuestra fiesta nacional, un día de orgullo, de satisfacción, de sentirnos más unidos que nunca, teniendo en cuenta que somos miembros de un gran país como es España. Por eso es tan importante que lo celebremos en la unidad, que lo celebremos con satisfacción. No quiero dejar estas palabras sin enviar mi recuerdo más cariñoso a las familias de todos aquellos que han perdido a sus familiares durante este año. Siempre estará en nuestros corazones. Su acto de servicio no lo olvidaremos nunca, como tampoco olvidaremos a aquellos que sufren lesiones, que están siendo objeto de tratamiento médico. Con ellos está nuestro corazón, nuestro cariño y nuestro apoyo. Como decía antes, es un día importante para España y es un día muy importante para las Fuerzas Armadas. Esas Fuerzas Armadas generosas, esas Fuerzas Armadas que están siempre en todos los lugares más difíciles y más complicados, en el extranjero y en España. A todos ellos, a todos los hombres y mujeres de nuestros ejércitos, nuestro reconocimiento, nuestro cariño. Cada día,
hacéis de España un gran país y cada día hacéis que los ciudadanos se sientan profundamente orgullosos de vosotros. No hay nada mejor que celebrar este día de la fiesta nacional sabiendo que los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas están siempre presentes con voluntad de servicio y de amor a España. Que tengáis todos muy feliz día. Este era el mensaje de la ministra de Defensa del Gobierno de España, de Margarita Robles. Vamos a ver ahora dos vídeos promocionales de los que se elaboran todos los años, que ya por encima de banderías políticas nos enorgullecen especialmente, primero porque suelen estar bien montados, son vídeos profesionalmente muy bien hechos, independientemente de quién los encargue, de quién sea el gobierno de turno, y porque pues nos ponen en contacto de una forma muy visual y muy rítmica, los que nos apasiona y además tenemos por oficio, nos dedicamos desde hace décadas al audiovisual, con la realidad de nuestros ejércitos. Vamos a ver primero el vídeo promocional del Ministerio de Defensa. Todos trabajamos por un fin común. Contribuimos a hacer un país mejor. Seguridad compartida. Somos solidarios, rompiendo las barreras de la desigualdad. Comprometidos con la paz y la estabilidad. Esfuerzo común ante catástrofes naturales. Capacitación profesional y talante humano al servicio del bien común. Transformación digital de la enseñanza militar para hacer mejor la labor de siempre. 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional. Bueno, pues me ha gustado especialmente ese plano, a los que nuestra segunda patria es Galicia, ese plano donde veían ustedes la fachada principal del Hostal de los Reyes Católicos, de la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela. Vamos a ver un segundo vídeo. Este vídeo, por cierto, estaba muy bien hecho, muy bien montado, y donde se evidencia pues, el ejército, que según la Constitución, nuestro ejército es garante de la unidad de España y de la integridad territorial de nuestra patria, y que no está solamente para dar tiritas, como todos sabemos. Vamos a ver, digo, un segundo vídeo que creo que corresponde. Qué orgullosos tenemos que estar, qué orgullosos estamos de nuestra patria, qué orgullosos, don Pablo, estamos de esta hispanidad y de España. Qué lástima que este no sea un sentimiento compartido por la totalidad de todos los españoles, que lo son, les guste más o les guste menos. Sí, efectivamente, debemos estar sumamente orgullosos, no solamente por ese pasado glorioso que imprimió notas indelebles en la historia de la humanidad, como lo hizo España, y lo hizo adicionalmente con un idioma que hoy en día es universal, que lo hablan 600 millones de personas. Así es. Mucho más, entre otras cosas, que el inglés, por varios millones de los nacidos en tierras americanas y españolas. Y no solamente por eso, sino porque creo que España también imprimió algo mucho más profundo en Hispanoamérica, que es llamar a España la madre patria, cosa que ningún otro pueblo conquistador o poblador de otros territorios, verbo y gracia, Francia o Inglaterra, jamás nadie le ha llamado a Francia madre patria, si viene de Argelia o viene de cualquiera de los territorios de ultramar, y muchísimo menos en los Estados Unidos, donde yo me eduqué. Y valga la pena decir que en los Estados Unidos jamás le oí decir a nadie que Inglaterra fuese la madre patria de un norteamericano. En cambio, en mi país, en Colombia, y creo que compartimos el mismo sentimiento en toda América, España es la madre patria de todos los americanos. Así es. Don Álvaro Durantez, orgullo de la madre patria. No, realmente España lo podríamos definir como una de las pocas, si no casi la única, nación-civilización. Y como nación-civilización ha sido capaz de gestar una nueva civilización con vocación universal y con presencia universal. De ahí, de esa grandeza, procede precisamente la leyenda negra que está en el origen del nacimiento de muchas otras naciones que se conformaron contra el imperio universal, que era España, que al mismo tiempo tiene esa vocación de globalidad y de universalidad que ha provocado todas estas cuestiones.
Así es, don José Ignacio Ruiz, España. ¿Cómo le molesta, aparte de nuestros compatriotas, que, vuelvo a insistir, y lo repetiré mucho esta noche, lo son, les guste más o les guste menos, a un servidor de ustedes no le han insultado más en las redes sociales, no tanto cuando he vertido opiniones políticas de civil o como periodista en distintos medios de comunicación, sino en una ocasión que subí, cuando empezó la desgracia esta, que no podemos citar, porque las plataformas a veces y las Big Tech nos censuran, que llené mis redes sociales de banderas de España y me cayeron. No les exagero, y mi cuenta de Twitter es humilde, son apenas 10.000 seguidores, me cayeron cientos y cientos de insultos y de amenazas. Y a pesar de todo, orgullosos y reivindicando la verdad histórica, don José Ignacio Ruiz. Bueno, estas cosas son así, ¿no? La utilización, el lenguaje siempre puede ser un arma arrojadiza, ¿no? Un arma de doble filo que se puede utilizar, ¿no? Decía Lubis, que era un historiador, que lo que nos han contado nos lo han contado mal, él decía, ¿no? Es decir, la historia tal y como se ha contado no se ha contado como realmente fue, sino como se ha pretendido que fuera. Eso hace que mucha gente reciba o perciba esa idea de España como un error dentro de la historia. El problema es cuando nos acercamos a la realidad concreta, ¿no? Y la realidad ha demostrado que España tiene una tradición cultural brutal, que no solamente la gestó en un periodo histórico inolvidable, épico, incontestable como fue la Reconquista, sino que después fue capaz de darle un impulso a lo que aquí ya se ha dicho que fue nuestra civilización, y cuando digo nuestra civilización matriz, la civilización cristiano-occidental, que en un momento de crisis sin precedentes, después de la crisis llamada de la Baja Edad Media, cuando estaba a punto de sucumbir nuestra civilización, me refiero a nuestra civilización, tanto porque internamente estaba carcomida o tenía problemas profundos. Hay que recordar que la peste negra se llevó por delante más de medio millón, más del 50% de la población europea, y desestructuró todo el sistema social que había sido tan eficaz y que había permitido un crecimiento sin precedentes, como es la expresión, por ejemplo, del gótico. Pues bien, después de esa crisis, donde lo que se ventilaba era la propia civilización occidental, alguien fue capaz de ponerse por delante y dar un impulso creador, un impulso creativo, y supo sacar a la civilización occidental de esos problemas internos y enfrentar también los problemas externos, que no hay que olvidar y recordar que era el Islam y que estaba atacando por Oriente, se había cargado el Imperio Bizantino y amenazaba acercarse al corazón de Europa, no solamente a Viena, cabeza del imperio o sede imperial, sino también de Roma. Pues fue España quien fue capaz, a través de un movimiento cultural enorme, lo que se ha conocido como el humanismo español, el que fue capaz de dar una alternativa de salida a aquella crisis, de la que el descubrimiento de América forma parte de ese proceso histórico y que llevó al otro continente aquel impulso creativo que venía de la Reconquista y que lo llevó en lucha contra el infiel y que lo llevó al otro mundo cargado, naturalmente, de los valores de esa cristiandad latina, y que los exportó allí no para expoliar aquello, sino para crear aquella cultura, aquella civilización ecuménica, como se ha dicho aquí. Así es, los españoles como creadores y bueno, los anglosajones como destructores. Así es como fue y no siempre como nos lo cuentan. Qué importante, don Jesús Ángel Rojo, contar bien la historia, como acaba usted de hacer, por cierto, con la segunda parte de su libro, Cuando fuimos invencibles. Un libro valiente y un libro que cuenta las cosas como son, como fueron, y la historia como es, y no como le gustaría y como la manipula habitualmente la extrema izquierda y los enemigos de España. Pues efectivamente, la verdad que yo creo que la historia de España hay que contarla con mayúsculas, hay que contarla sin complejos, y desgraciadamente nuestros niños, nuestra gente no la conoce, porque ha habido intereses ocultos que quieren que no nos sintamos orgullosos de lo que somos. Hoy vemos que es el día
no es el día de la fiesta nacional de España, es el día de la hispanidad, que es muchísimo más importante que la fiesta nacional de un país. En multitud de países se celebra esta fiesta, pese a quien le pese a aquellos que pretenden lanzar pues esa gran mentira que la han repetido 1.000.000 de veces y que trata de embarrar algo único en la historia mundial y sobre todo en la historia occidental. Por eso es importante contarle la historia a la gente, por eso es importante no solo los españoles, sino de todos los países hermanos del cual nacieron del tronco común que es la madre patria, que sepan su historia. ¿Por qué? Porque España e Hispanoamérica nunca ha sido más grande que cuando estaba el Imperio Español. Yo lo he visto, lo hemos hablado muchas veces con Pablo Victoria, cuando se dice que si estuviera todos los países hispanos unidos, ahora mismo seríamos más grandes, el PIB sería más grande que el propio los Estados Unidos, ¿no? Porque ¿cuándo viene el declive, digamos, de los países hispanos? Cuando se rompen. Y ese es el problema. ¿Y por qué se rompen? Primero porque teníamos enemigos externos muy importantes, subieron a lanzar la ponzoña para dividirnos, pero luego ya una vez que pasamos ese momento de frenesí, de que fue el principio del siglo XIX, es un momento de locuras y de intereses geopolíticos de países enteros, ¿por qué no hemos sido capaces de buscar esa unión cuando tenemos tantos lazos en común? Porque, primero, no interesa que nos unamos y luego, desgraciadamente, esos países o esos gobiernos bananeros que están marcados últimamente por ese marxismo cultural que pretende la división y el enfrentamiento, sobre todo el enfrentamiento, ya no solo como España, como madre integradora de todos esos países, sino el enfrentamiento con una cosa que es muy importante, que es la religión. Es que España y la religión va unida de la mano. Y entonces el marxismo verdaderamente lo que pretende es eliminarse de la faz de la tierra lo que es la religión católica. ¿Y quién es el mejor representante de esa religión? Pues fue España, que evangelizó un continente entero, que evangelizó un océano Pacífico entero y que salvó a Europa, como ha dicho José Ignacio, no solo de las hordas de Mahoma, sino del hereje. Y eso es muy importante. Por eso se producen movimientos que destrozan las estatuas, que dicen que San Junípero Serra pues, fue un genocida, pero todo es una falsa y una gran mentira que, como están acostumbrados algunos enemigos de la verdad, repitiéndola una y mil veces, pues pretenden que la gente se lo crea. Pero una verdad, como decía Gandhi, una mentira, aunque haya muy poca gente, aunque todo el mundo diga que esa mentira es verdad, con que haya poca gente que sepa que esa verdad existe, al final tendremos que defenderla. Y yo creo que ese movimiento a favor de la defensa de la hispanidad, de la defensa de lo nuestro, cada vez va más adelante y al final va a triunfar, a pesar de que parezca que vamos en retroceso, pero al final yo creo que la mentira tiene las patas tan cortas que es cuestión de tiempo. Así es, importante el elemento de la cristiandad, luego incidiremos en él, porque la izquierda es tan sectaria y tan analfabeta que tiende a desconocer las cuestiones más básicas. Por ejemplo, apuntaba don Jesús Ángel Rojo a ese elemento, al elemento de la cristiandad. Desconocen que los cimientos de la antigua, vieja y querida Europa pues se basan en la filosofía griega, en el derecho romano y en la cruz. Y esto es así, se sea creyente o no se sea creyente. Pero como desgraciadamente las nuevas generaciones cada vez se les imparte un bachillerato peor hecho, así estamos. Vamos a irnos al primer corte de publicidad. Antes les recuerdo, les hago una mención acerca del Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Las Dunas Hotel Health Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Vamos al primer corte de publicidad de la noche y volvemos enseguida.
Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Continuamos en Distrito TV en este programa especial, en esta fiesta de la Hispanidad, este miércoles 12 de octubre de 2022, de la que tan orgullosos nos sentimos, y es tiempo, es doloroso, pero es necesario, es tiempo de hablar, por un lado, de ese neomarxismo que está volviendo a envenenar la más pura esencia de lo que un día fue el Imperio Español, y de lo que es toda Hispanoamérica, erróneamente calificada de Latinoamérica. Bueno, pues cada vez más países están cayendo del lado del mal, con instituciones para algunos de nosotros claramente demoníacas, casi, ¿no? Como el Foro de Puebla y algunos más. Tenemos al presidente peruano, tenemos, cómo no, qué boda sin la tía Juana, al sátrapa venezolano, a Nicolás Maduro, y también al presidente mexicano López Obrador, que no cesa, don Pablo, de insultar cada vez que tiene oportunidad, de envenenar a su gente, mientras, por cierto, les matan de hambre, las cosas como son. Bueno, les matan de hambre, o en el caso de Maduro, y ya llevamos años viendo estas terribles imágenes, incluso cuando están haciendo cola para ver si hay algo en algún supermercado, algo que llevarse a la boca, pues les disparan también directamente. Así es. A mí me llama mucho la atención que justamente sean personas con evidentes rasgos de raza blanca en Hispanoamérica que despotriquen contra la madre patria y que no se sientan descendientes de aquellos que de alguna manera no solamente conquistaron, porque yo creo que de ahí también proviene el error, sino que fueron los primeros libertadores de América. Y digo que fueron los primeros libertadores de América porque acabaron con ese sistema esclavista de unas tribus sobre otras, y aquellas tribus sometidas que pagaban cuotas de sangre a las tribus que los sometían, Perú y Gracia en el propio México. Pero un personaje como López Obrador, que tiene apellidos, que habla español, que tiene evidentes rasgos de raza blanca, que hable en contra de España, es absolutamente sorprendente. Pero no es extraño. Y no es extraño porque se perdió el concepto de quiénes somos nosotros, digamos. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando comenzaron los movimientos independentistas, se convirtió en una especie de talismán aquello de ellos, los españoles, y nosotros, los criollos. Esa dicotomía entre ellos y nosotros, cuando ellos éramos nosotros y nosotros éramos ellos. Y entonces esa escisión del concepto hizo carrera, hasta el punto en que
no es infrecuente oír a personas blancas decir: es que los españoles vinieron a conquistarnos. Y claro, tú lo miras y es un blanco en América y tú dices: pero a ver, ¿y quiénes eran ellos? Pero si eran tus padres, eran tus abuelos. O sea, ¿quiénes eran ellos si no eras tú mismo? Es que ahí hay un problema. Pero voy a decir algo más, si me lo permiten, y es que me causa también admiración que la izquierda haya podido formar foros como el de Sao Paulo o el de San Pablo, foros como el de Puebla, financiados por ese capital internacional que financia a todos estos movimientos de izquierda, y que la derecha o que España no tenga un foro hispanista ayudado a financiar por los grandes capitales, que también deberían entender que obran u obrarían en su propia defensa. Entonces es muy curioso que nosotros hayamos perdido la batalla de la propaganda. España ganó batallas en la guerra con las armas, pero perdió la otra arma importantísima, que es la propaganda. Las guerras se hacen con armas y con propaganda. Sí, y España se olvidó de la propaganda. Y es allí donde estamos padeciendo la leyenda negra. Esa palabra que yo detesto tanto, pero es lo que dice don Pablo y tiene razón, hemos perdido la batalla del relato. Vamos a poner un buen ejemplo de lo que estaba diciendo Pablo Victoria. Hemos seleccionado al azar, porque hay cientos, desgraciadamente hay miles, 3 pantallazos, como decimos, 3 tweets, de los que se viralizan en las redes sociales, pues de 3 eximios, esto es irónico por supuesto, representantes de la izquierda y de la extrema izquierda en España. Por ejemplo, de la alcaldesa de Barcelona, ahí la tiene, nada colado. Vergüenza de Estado, decía la figura, aquel que celebra un genocidio y encima con un desfile militar, decía o escribía en redes sociales Ada Colau, que cuesta 800.000 euros. Hashtag, etiqueta, res a celebrar, en catalán nada que celebrar, y resistencia indígena. Sabrá Ada Colau de lo que está hablando. Tenemos más tuits, por ejemplo, creo que hay uno por ahí también de José María González, conocido como Kichi, alcalde de Cádiz. Nunca descubrimos América, dice el bachiller Kichi, el tal González. Masacramos y sometimos un continente y sus culturas en nombre de Dios, dice el tal Kichi este. Nada que celebrar. Y otro también, pues de este actor célebre, no por sus actuaciones, que son bastante mediocres, sino por sus salidas de tono. Decía, ustedes disculparán, bueno, lo están leyendo ahí: me cago en el 12 de octubre, me cago en la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual, pues la música militar nunca me supo levantar. Esto es una canción de Brassens, traducida por los cantautores, aquellos pesadísimos cantautores de primeros de los 70, me cago en la monarquía y en algunas cosas más. No merece más atención. Don Álvaro, ¿hemos perdido el relato? Usted que es politólogo, ¿tenemos todavía alguna esperanza de bueno, pues volver a imbricar o a primero interesar a las nuevas generaciones? Porque más que las nuevas generaciones tengan como enemiga a la hispanidad, quizás lo primero que habría es que interesarles, volver a conquistarles para que volvieran a amar lo que es la historia auténtica. Porque casi hay algo peor que el odio, que es el desconocimiento, el pasotismo, el que les da igual, probablemente. Sí, se habla de recuperar el relato y se ha mencionado la palabra propaganda, que es casi un arma de guerra, ¿no? Sí. Pero realmente, en nuestro caso, en el caso español e hispánico, lo único que tenemos que hacer es decir la verdad. Sí, no tenemos que crear una ficción propagandística o de publicidad, como sí hicieron los enemigos de España y de lo hispánico. En nuestro caso solo tenemos que decir la verdad. Hemos creado una civilización sincrética, mestiza. Eso es una maravilla, un ejemplo para toda la humanidad. Hemos sentado las bases del derecho internacional, el mismo que rige ahora, y lo hicieron nuestros teóricos juristas de la Escuela de Salamanca en el siglo XVI. Solo tenemos que decir la verdad, por no hablar de las glorias épicas que han tratado de esconderse, sobre las que ha escrito nuestro compañero, o de tantos logros inconmensurables en el terreno artístico y cultural. España es la gran nación de la historia de la humanidad, sin ninguna duda. Por eso esa inquina general
contra España y lo hispánico a lo largo de los siglos. Es la otra cara de nuestra inmensa grandeza y tenemos que asumirlo casi con una deportividad. O sea, en el fondo va en contra de nosotros porque somos inmensos. Ahora voy con usted, don José Ignacio Ruiz, pero bueno, por lo menos nos ilusionan datos como que el presidente de esta casa, Jesús Ángel Rojo, ¿no?, el otro día presenta un libro, la segunda parte de Cuando fuimos invencibles. Y en horas 24, Jesús Ángel se agota la primera edición, las cosas como son. Luego, no todo está perdido. Bueno, por supuesto que no todo está perdido y yo creo que hay muchas cosas que hacer, ¿no? La verdad que la gente quiere conocer su historia y sobre todo, esto es muy importante, ¿no? Cuando te han contado una historia que no coincide con la realidad, como está diciendo Álvaro, pues yo creo que es muy importante y te descubren que esta historia que te han contado de continuos fracasos para que, lógicamente, lleno de tópicos y de falsedades, y es todo lo contrario, pues la gente abre los ojos y se quiere sentir orgulloso de donde viene. Y además, yo creo que es el momento. Nos han declarado una guerra cultural ya hace 500 años y ahora están en más actualidad que nunca. Lo acabas de decir con personajes tan siniestros como los que forman el Grupo de Puebla, que son unos personajes que quieren instaurar los estados, la Unión de Repúblicas Soviéticas de Sudamérica o de Hispanoamérica, personajes como Maduro, que habla abiertamente de que hay un genocidio, de ALLO, del presidente de México, que dice que tenemos que pedir perdón por liberar al centro de México, que México no existía hasta que llegaron los españoles, por liberarlo de caníbales y de personas que hacían sacrificios humanos, y que cuando llegan los españoles, todas las tribus sometidas a esas barbaries que hacían los aztecas, pues se unen con los españoles para liberarse de ese parque de atracciones del horror. Es que es importante decirlo, o sea, es importante que ALLO está diciendo que pidamos perdón. España tiene que pedir perdón por acabar con el canibalismo y los sacrificios humanos en Mesoamérica. Es que es increíble. Por eso, lo que dice él, es importante solo contar la verdad. O sea, los españoles podían haber cometido algún tipo de barbaridad, pero es que al lado de lo que les salvó, es como cuando los Estados Unidos llegan a Europa a salvarnos a salvarla de los nacionalsocialistas. Pues hombre, claro, para liberarlo seguramente que hicieron alguna barbaridad, pero ¿de quién estaba liberando Europa? Pues de un régimen de terror. Lo mismo hicieron los españoles con el Imperio Azteca y con el Imperio Inca, que eran regímenes de terror y horribles. Por eso ahora cuando vemos ese pensamiento marxista, que lo que pretende es traer el hombre nuevo, ese hombre nuevo que no sepa de dónde viene y no sabe de dónde va, ese hombre nuevo que sea todo pues adoctrinado en ese pensamiento absurdo que esta gente trae, que solo trae miseria y pobreza. Pero para ello tienen que romper las raíces culturales. Cuando uno no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Y por eso están insistiendo en ese pensamiento de que la culpa de toda la pobreza que tienen, de todos los problemas que tiene Hispanoamérica, viene de la presencia española. Todo lo contrario, cuando América fue más rica, fue con la presencia española. Podemos decir multitud de circunstancias. Por ejemplo, la Ciudad de México pues era la ciudad más rica del mundo en el siglo XVIII, más rica que Londres, que Roma, que París, llegó a tener hasta 15.000 coches de caballos. Podemos decirles, cuando hablan de que hubo un genocidio, bueno, eso es una tontería como un piano. Dice Maduro, el ignorante de Maduro, que le dieron el título, como decía Chiquito la Calzada, le dieron el título, le dieron una etiqueta de anís del mono, ¿no? En el sentido, ese es el título que tiene Maduro, que matamos a 100 millones de indígenas. ¿Cómo se va a matar 100 millones de indígenas si según Ángel Rosenberg no había más de 13 millones cuando llegaron los españoles? No lo sabía. Y además no hubo un genocidio, hubo un choque microbiano entre europeos e indígenas. Los indígenas contagiaron unas enfermedades a los europeos y los europeos a los indígenas. Y además, una cosa muy importante, ¿no? Donde hay España hay indígenas y hay mestizaje. Donde hay anglosajones no existen los indígenas ni el mestizaje. Y además los mataban a todos. El mito de que España llegó, que hizo un genocidio que hemos visto que no existió para nada, que fuimos a robar todo el oro. El único oro que venía a España era el quinto real, que venía como una especie de impuestos.
hay que decir que el resto se quedaba en Hispanoamérica. No, nos llevamos todos oro, pero si las empresas mineras de Canadá han sacado más oro y plata en 10 años de México que España en 300 años. Si es que Hispanoamérica en un año recoge más oro y plata que todo lo que llegó de América. Pero qué tontería estamos hablando. Es que no vemos las ciudades que hay. Es que, por ejemplo, te vas a Guanajuato y eso es un patrimonio de la humanidad, a San Agustín de Allende. Sí. Ves los retablos de las iglesias y no son ¿cómo se dice? De oro de pan, o pan de oro. No. Son láminas de oro. Sí. Que la gente mete ahí las uñas para ver si puede raspar el oro. O sea, porque es que se ve una riqueza increíble que no existía en ningún otro lado del mundo. Por lo tanto, ya está bien que nos cuenten las historias. Y por último, dicen que los españoles fueron todos a violar a las indígenas. Lo voy a repetir. Yo no conozco a un violador que le dé los apellidos y que cree una familia con una persona que viole. Es la primera vez en la historia del mundo que pasa eso, lo que los violadores forman una familia y dan dos apellidos a los hijos. Hombre, es que son ya insultos a la inteligencia. Como estamos hablando de López Obrador, que le veíamos de AMLO, Germán Manuel López Obrador, que le veíamos en las imágenes de archivo, porque muchas veces la propaganda y la deformación del barro diario de la actualidad de la política española nos tiende a irnos siempre a Maduro, ¿no? Pero México es muy importante y el tal López Obrador, es uno de los mayores sembradores de odio. Hablaba Jesús Ángel del mestizaje. El hijo de Hernán Cortés, es decir, ¿con quién matrimonia Hernán Cortés? ¿No? Pero claro, teniendo en cuenta que es el que dice que tenemos que pedir perdón, el presidente mexicano, por no sé qué genocidio, no sé qué cosa extraña, claro, vuelvo a lo de siempre, hay que dar la batalla, pero qué difícil es explicarle, no ya a las nuevas generaciones, también a buena parte del paisanaje patrio, al que le preguntas quién era Hernán Cortés o qué fue aquello de la noche triste, y nos podíamos echar a temblar con las respuestas, si es que obtenemos alguna. Pues sí, así es. Hay una cuestión que se está planteando en el debate que me parece que es interesante, ¿no? O en la exposición que se está haciendo, ¿no? Y es cómo en el siglo XVIII el proceso de secularización de la cultura lleva a crear ideologías redentoristas, ¿no? Concretamente el marxismo, y ahora cuando se ha hablado aquí, por ejemplo, del neomarxismo, y la importancia que esto tiene. Fíjense que venimos de una tradición confesional, digamos, en el que el sustrato fundamental, en tanto que cultura cristiana, es el amor, lo que fundamenta es el amor, y pasamos a una ideología secularizada, marxista, que el sustrato fundamental es el odio, el conflicto de clase. Me parece que esto es fundamental para entender muchas de las cosas que pasan, ¿no? Es decir, nuestro siglo XIX y parte del siglo XVIII, pero en el siglo XVIII la secularización, en el siglo XIX brotan y surgen estas ideologías, diríamos, de odio. Y claro, ahí tenemos que ir también a los elementos más, al análisis más antropológico. Porque claro, la historia se mueve con dos ejes fundamentales. Uno es el tiempo, que todo lo modifica, y otro es el hombre, que es el que hace la historia. Y se ataca sobre todo por el hombre. En el hombre es más fácil. El hombre es un ser fascinante, ¿no? Es expansivo, es creativo, pero también es destructivo. Es decir, en el hombre anidan grandes contradicciones. Claro, si en vez de alentar el amor se alienta el odio, podemos decir que el odio prende con más facilidad que el amor. Es mucho más fácil. Este es el éxito de las ideologías redentoristas de izquierdas, que han sembrado el odio a través de la lucha de clases, bueno, a través del odio, implantaban en el siglo XIX la lucha de clases, y ahora estamos asistiendo a todo lo que vemos todos los días. La lucha de géneros, la lucha de color, la lucha de... todo es un conflicto, ¿no? Y esta es la clave, por esto estos señores lo han anudado. La juventud se deja atrapar mucho más por la ideología del odio que por la ideología del amor. Cuesta mucho menos. Y la del odio es lo que lleva a que haya reverdecido esto que usted ha denominado acertadamente neomarxismo. Y el neomarxismo lo que está haciendo es fracturando, no solamente la sociedad en el caso de España, fracturando las sociedades en el resto de los continentes. Y está provocando una tensión social que anuncia algo que no es muy halagüeño, ¿no? Porque, y ya lo lamento hacer un poco subterráneo el debate, pero creo que es necesario, don Pablo Victoria, ¿por qué tiene ese problema la izquierda en general?
bueno, hemos tenido, pero lamentablemente son excepciones. Solamente se me ocurre, digno de mención, en mi humilde opinión, a don Julián Besteiro, ¿no? Pero la izquierda, tradicionalmente no la actual, que son analfabetos, mucho más que sectarios, pero ¿por qué la izquierda en España, estamos hablando de España ahora, o quiero hablar de España, que sea unos minutos, no tanto de la hispanidad, ¿por qué ha tenido siempre ese problema con los símbolos nacionales, con el himno, con la bandera, con la patria, con el ejército? Bueno, yo pienso que todo esto viene de una educación deficiente y quiero hacer énfasis en cómo yo conocí, por ejemplo, en Colombia, los símbolos patrios que no se conocen necesariamente en España ni se respetan como nosotros los respetamos. Nosotros recuerdo vivamente que izábamos bandera todos los sábados en el colegio. Se izaba bandera y se cantaba el himno nacional, y quien izaba la bandera era el estudiante que había sacado la mejor nota en la semana, por ejemplo. Un orgullo. Que era un orgullo. Pero adicionalmente, en este momento, por ejemplo, en Colombia, desde hace muchísimo tiempo, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, se pone el himno nacional en todas las radios en cadena y en todas las televisiones. Y nosotros siempre nos pusimos de pie cuando oíamos el himno nacional. Es más, en Colombia todo el mundo se pone de pie. No hay acto público o privado que en Colombia no se inicie con el himno nacional, por ejemplo. Entonces, todo esto nos lleva a que hay un problema en la educación que ha sido conquistada, ha sido colonizada por la izquierda. Ha destruido todo, como destruyen el lenguaje, como destruyen la economía, como destruyen absolutamente todo lo que toca la izquierda. Entonces aquí hay, y quisiera retomar un poco el tema de la propaganda, porque la propaganda no necesariamente tiene que tener una connotación negativa, porque también puede tener la verdad intrínsecamente dicha dentro de la propaganda en el buen sentido de la palabra. Por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿qué ha hecho los Estados Unidos para que el mundo entero los conozca como que salvan el mundo, como que una persona salva el mundo de los extraterrestres? Todo esto es mentira, evidentemente, pero constantemente. Y son ellos los maestros del cine y de la propaganda en el sentido negativo, de crear héroes y ficciones donde no existe ninguna realidad. Claro. Nosotros tenemos una realidad tan sumamente apabullante, una historia tan sumamente vital, ¿no?, en la civilización del mundo, que podríamos perfectamente mostrar estos héroes, pero perdimos, por ejemplo, la batalla de la propaganda y de la verdad dentro de la propaganda. ¿Dónde están las películas españolas que muestran los héroes españoles cuando normalmente uno asiste a una película española y lo que ve es una película contra España? Y se queda uno absolutamente admirado. Y ha sido justamente un norteamericano que hizo una película que es Apocalipto, donde que el final le provoca a uno levantarse y gritar ¡Viva España!, porque se ve a estos misioneros en un bote con la espada, con la cruz, y un indio que venía siendo perseguido por esas fuerzas destructivas de los aztecas y tal, y todo el mundo se queda admirado, se detiene el tiempo, la película en sí, y casi que el mensaje es: señores, se les acabó el cuento, se les acabó el cuento, llegamos nosotros. ¿Y qué está haciendo España por mostrar estas verdades tan importantes? Y además, ¿dónde están los escritores españoles contemporáneos que están alimentando las verdades dentro de esta sana propaganda que España debería irradiar al mundo? Por eso, una pregunta importante, o quizás sí, una pregunta. Está bien conocer nuestra historia para mostrar estas verdades, pero ¿qué estamos haciendo para regresar por nuestros fueros, para que las generaciones futuras, para que este país
vuelva a ser grande e importante en el ámbito internacional como un día lo fue. ¿Qué estamos haciendo? Creo que muy poco. Pues así es, muy poco. Don Álvaro, doctor en Ciencias Políticas, a mí me da un poco de pena que se aproveche el desfile, y por aquí tenéis por ahí algunas imágenes, porque en los últimos años se ha convertido en un clásico. Bueno, le pasa a todos los presidentes del gobierno, pero al figura a Pedro Sánchez, más si cabe, y probablemente con todo el merecimiento, ¿no? Qué pena que el desfile, pues al final para muchos sea casi pues, algo de opereta, ¿no? Una ocasión para chillar al presidente del gobierno y para buchearle, ¿no? Aunque bien es verdad que a la izquierda, si por la izquierda fuera incluso la izquierda que nos gobierna, no necesariamente a la izquierda antisistema, lo que le pediría al cuerpo sería desde luego suprimir la parada militar, pero claro, pues tendrían a medio país y aparte del otro medio afortunadamente de manos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues lo hemos comprobado en la Castellana, lo comprobamos cada año, ¿no? Las miles de personas que están ahí pues porque quieren ver, ¿no?, nuestra parada militar y quieren ver a nuestras Fuerzas Armadas. Sí, realmente es muy triste ver que en ese momento tan esencial de nuestra fiesta nacional y de la fiesta de todos los pueblos hispánicos nos encontramos con este escenario. Es también interesante ver cómo en ese escenario está Su Majestad el Rey, que es constantemente aplaudido, y sin embargo el presidente del gobierno, o muchos presidentes de los gobiernos de España, son denostados y gritados, que es una manifestación moderna de viva el rey, muera el mal gobierno. El rey representa al Estado, la esencia de España, su trascendencia, y ese representante, ese gobernante concreto representa para una gran parte del público todo lo contrario. Así es. Tenemos por ahí, se lo estaba pidiendo a mis compañeros de realización, pues unas imágenes, tenemos muchísimas, pero al azar elegidas, pues de alguno de los últimos desfiles, de una de las últimas paradas militares, pues bueno, donde el presidente del gobierno se llevaba la del pulpo. Ponédmelas si las tenéis a mano, si no, no pasa nada, pero si las tenéis a mano, y dejamos respirar unos segundos para Solaz, porque también es verdad que es una de las pocas oportunidades que tenemos para expresar. Perdona, me estabas dando la cuenta atrás de las colas. No pasa nada, estamos en directo y estas cosas pasan. Digo, en 2 minutos nos vamos a publicidad. Digo, qué pena, Jesús Ángel, ¿no? Que esto desluce un poco, digamos, la pompa que es absolutamente necesaria y connatural a estos actos. Pues sí, porque la verdad que el 12 de octubre tiene que ser un día de celebración, un día de orgullo, un día de recordar a nuestros antepasados, que gracias a lo que hicieron hoy estamos aquí, que gracias a lo que hicieron bueno, pues la historia de España es de la más importante del mundo, y lamentablemente lo que se demuestra es que tenemos unos políticos que nos gobiernan que no están a la altura de la circunstancia. ¿Pero por qué? Porque Su Majestad el Rey, como se ha dicho aquí, representa lo que es España, la grandeza de España, y es una institución. Sin embargo, el primer ministro, en este caso el señor Sánchez, representa todo lo contrario de lo que es España. Representa todo lo contrario de lo que nos hicieron nuestros antepasados. Todo lo contrario de por qué España ha sido grande, ¿no? Si en algún lugar hay que meter al presidente del gobierno, habría que meterlo en el lado de los traidores. ¿Por qué? Claro. Porque toda su política está sobrepasada o está apoyada junto a los enemigos de España, aquellos que han dado un golpe de Estado, aquellos que mataban a españoles por el solo hecho de ser españoles, aquellos que pretenden trocear nuestra nación en definitiva. Por eso es lamentable que se les sirve, pero la verdad que esos abucheos están perfectamente justificados, porque los patriotas que están allí están indignados en un día como hoy, que una persona que rige los destinos de España pues esté del lado de los enemigos de España y de los traidores, en vez de estar del lado
de la gran nación española y de todos los españoles. Así es, don José Ignacio, le debo turno de palabra, se lo daré en primer término después del siguiente bloque de publicidad, antes también, y saludaremos también a nuestro siguiente invitado telemático, antes también recordarles que el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y si realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Quédense en casa con Divecol Forte de Mundo Natural. De venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. Apenas un par de minutos de publicidad y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es.